Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. No saben lo emocionada que estoy de tenerlos aquí una vez más. Como siempre espero de todo corazón que estén disfrutando de un día maravilloso, lleno de energía positiva y cosas buenas. Hoy prepárense porque nos vamos a sumergir de cabeza en un tema que sé que les fascina, les consume y del que no se cansan de hablar, el fascinante, intrincado y a veces escandaloso mundo del espectáculo turco. Y para ser más específicos, hoy vamos a diseccionar, analizar y chismear un poco sobre el drama que rodea a dos de las figuras más queridas y seguidas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ustedes ya saben que una de mis pasiones es traerles los chismes más jugosos, las noticias más recientes y los análisis más profundos sobre sus celebridades favoritas. Me encanta indagar en los detalles, conectar los puntos y ofrecerles una perspectiva diferente. Así que abróchense los cinturones, porque este vídeo viene cargado de información exclusiva, rumores confirmados y otros no tanto, y un montón de especulaciones que estoy segura, los mantendrán al borde de sus asientos. Hemos estado siguiendo muy de cerca, casi obsesivamente, la vida de Hande y Kerem desde el momento en que su romance explotó en la serie que los catapultó a la fama mundial, Sen Kalkap. Desde el primer episodio, la química entre ellos era innegable, palpable, casi tangible. Era una energía que saltaba de la pantalla y que, rápidamente, se tradujo en una relación fuera de cámara que capturó la atención, no solo de Turquía, sino del mundo entero. Se convirtieron casi de la noche a la mañana en la pareja perfecta, el epítome del amor, la personificación de Almohadilla Relationship Goals. Cada foto, cada entrevista, cada aparición pública era analizada al milímetro, y los fans, entre los que me incluyo, debo admitirlo, soñábamos con tener un romance tan apasionado y aparentemente perfecto como el suyo. Pero como sabemos y como la vida nos enseña a menudo, las historias de amor, incluso las más hermosas y aparentemente sólidas, a veces toman giros inesperados, a veces dan un vuelco de 180 grados. Y la historia de Hande y Kerem, lamentablemente, no fue una excepción a esta regla. Después de un tiempo que para muchos de nosotros pareció demasiado corto, empezaron a surgir rumores de problemas en el paraíso. Al principio eran solo pequeñas indirectas, comentarios ambiguos en redes sociales, fotos borradas misteriosamente. Pero poco a poco estos pequeños indicios fueron creciendo, convirtiéndose en una bola de nieve de especulaciones y chismes. Y finalmente llegó la confirmación que nadie quería escuchar: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia, por supuesto, devastó a sus fans, incluyéndome a mí. Muchos habíamos invertido tanto emocionalmente en su relación, que la ruptura se sintió casi como una pérdida personal. Fue como si se rompiera una parte de la magia que nos hacía creer en el amor verdadero. Desde entonces ambos han seguido sus caminos por separado, tratando de reconstruir sus vidas personales y profesionales después de la tormenta. Ambos han continuado trabajando en nuevos proyectos, explorando nuevas oportunidades y presumiblemente viviendo nuevas experiencias. Han intentado mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida amorosa, aunque, como se imaginarán, con poco éxito. El interés del público en su vida personal sigue siendo altísimo, y cada movimiento que hacen es analizado y comentado en redes sociales y medios de comunicación. Pero hoy vamos a hablar de un evento específico que ha reavivado la llama de la curiosidad y ha puesto a todos los fans, y a los no tan fans, a hablar: la boda a la que ambos asistieron. Sí, señoras y señores, Hande Erçel y Kerem Bürsin, después de meses de silencio y distanciamiento, se encontraron cara a cara, compartiendo el mismo espacio en una boda reciente. Y como era de esperarse, las fotos que han surgido de este evento han provocado un verdadero terremoto en las redes sociales. La pregunta que todos se hacen es: ¿se evitaron el uno al otro? ¿Se sintió la tensión en el aire? ¿Hubo miradas incómodas? O quizás, solo quizás, hubo un atisbo de reconciliación, una chispa de esperanza para los fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. Vamos a analizar las fotos, los testimonios de los asistentes y los rumores que circulan para intentar descifrar lo que realmente sucedió en esa boda y qué significa para el futuro de Hande y Kerem. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en todos los detalles jugosos, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban a mi canal. Si les gusta el chisme de celebridades, el análisis de series y películas, y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, este es el lugar perfecto para ustedes. Denle clic al botón de suscribirse, es gratis, y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les prometo que no se arrepentirán. Siempre intento traerles contenido interesante, relevante y, sobre todo, entretenido.
Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Hande, Kerem y esa boda que ha puesto a todo el mundo a hablar. Las fotos, amigos míos, son la clave de todo. Son la prueba visual, el documento que nos permite analizar, especular y sacar nuestras propias conclusiones sobre lo que realmente sucedió en esa boda. Se han analizado hasta el último píxel, cada detalle, cada sombra, cada expresión facial, cada postura corporal. Y lo que revelan es, digamos, interesante. Es un rompecabezas que hay que armar con cuidado, un laberinto de interpretaciones que nos lleva a diferentes caminos. En varias de las imágenes que han circulado por las redes sociales, se puede ver a Hande radiante, luciendo un vestido impresionante, elegante y sofisticado, que resaltaba su belleza natural. Se la ve rodeada de amigos y familiares, sonriendo, bailando y disfrutando de la celebración. Parece estar en su elemento, relajada y feliz. Sin embargo, lo que llama la atención es que en ninguna de estas fotos se ve a Kerem cerca de ella. Está ausente e invisible, como si no estuviera en el mismo lugar. Por otro lado, también hay fotos de Kerem, igualmente elegante y atractivo, luciendo un traje impecable que acentuaba su figura. Se le ve conversando con otros invitados, sonriendo y compartiendo momentos agradables. Pero al igual que Hande, él parece mantenerse a una distancia prudente de su expareja. No hay fotos de ellos juntos, ni siquiera en la misma toma. Y esto, por supuesto, ha alimentado aún más las especulaciones sobre una posible evitación intencional. ¿Será que ambos hicieron todo lo posible para evitar cruzarse, para no tener que interactuar? ¿O será que simplemente fue una coincidencia que no se encontraran en las fotos? Algunos fans más comprensivos y optimistas argumentan que es perfectamente comprensible que ambos quisieran evitar una situación incómoda. Después de todo, una ruptura nunca es fácil, y encontrarse en un evento social, rodeados de gente y bajo la mirada atenta de los medios, puede ser, como mínimo, tenso. Tal vez ambos querían mantener la cordialidad y el respeto mutuo, pero sin necesidad de interactuar directamente. Es una forma de ser civilizados y respetuosos, tanto con ellos mismos como con los demás invitados. Es una manera de demostrar que a pesar de la ruptura, pueden comportarse como adultos maduros y superar la situación. Otros fans, sin embargo, ven esto como una señal de que la herida aún está fresca, que el dolor de la ruptura aún no ha cicatrizado por completo. Que quizás todavía hay sentimientos involucrados, y que la simple idea de estar cerca del otro es demasiado dolorosa, demasiado difícil de soportar. En este escenario, la evitación sería una forma de protegerse, de evitar revivir viejos recuerdos y emociones, de no abrir heridas que aún están sangrando. Es una manera de preservar su paz mental y emocional, de no arriesgarse a sufrir más de lo necesario. Pero la cosa no termina ahí. Porque además de las fotos, también han surgido testimonios de personas que asistieron a la boda. Estos testimonios son como piezas de un rompecabezas que nos ayudan a completar la imagen y a entender mejor lo que realmente sucedió. Algunos afirman haber visto miradas furtivas entre Hande y Kerem, como si ambos estuvieran tratando de disimular su interés mutuo, como si no pudieran evitar mirarse de reojo, aunque quisieran. Otros, sin embargo, aseguran que no hubo ningún tipo de contacto visual, ni siquiera accidental. Afirman que ambos se mantuvieron a una distancia prudente, evitando cualquier tipo de interacción. Incluso hay rumores, aunque estos son mucho más difíciles de confirmar, de que ambos llegaron y se fueron de la boda en momentos diferentes, como si hubieran coordinado sus horarios para evitar cruzarse. Esto, por supuesto, suena un poco exagerado, casi como una escena sacada de una película romántica. Pero en el mundo del espectáculo, como sabemos, todo es posible. La realidad a veces supera la ficción. Ahora vamos a profundizar un poco más en la dinámica de su relación pasada, en lo que hizo que su romance fuera tan especial y al mismo tiempo tan complicado. Hande y Kerem no solo fueron pareja, sino que también fueron compañeros de trabajo. Pasaron largas horas juntos en el set de Senkalkam, compartiendo risas, lágrimas, momentos de tensión y, por supuesto, una intensa química en pantalla. Esta cercanía inevitablemente creó un vínculo muy fuerte entre ellos, una conexión que iba más allá de lo profesional. Cuando se enamoraron, su relación se hizo pública y se convirtieron en la pareja del momento. Los fans los adoraban, los medios los seguían a todas partes, y su amor parecía indestructible. Pero como suele suceder en Hollywood, o en Estambul, en este caso, la presión mediática, las exigencias del trabajo y la falta de privacidad pueden afectar negativamente una relación. Los rumores sobre su ruptura comenzaron a surgir cuando ambos empezaron a
aparecer por separado en eventos públicos. Ya no se veían fotos de ellos juntos en redes sociales, y sus interacciones en entrevistas se volvieron más frías y distantes. Finalmente la confirmación de la ruptura llegó a través de sus representantes, dejando a los fans con el corazón roto. Desde entonces Hande y Kerem han tratado de mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Hande ha estado enfocada en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y colaborando con importantes marcas. Kerem por su parte ha estado trabajando en proyectos internacionales, expandiendo su carrera más allá de Turquía. Ambos han sido vinculados con otras personas, pero hasta ahora, ninguna relación se ha confirmado oficialmente. Lo que sí es cierto es que ambos siguen siendo figuras muy populares y queridas por el público, y su vida amorosa continúa siendo un tema de interés constante. Volviendo a la boda, es importante recordar que este tipo de eventos suelen estar llenos de emociones y expectativas. Para Hande y Kerem, asistir a la misma boda después de su ruptura debió haber sido un desafío emocional. Tener que lidiar con la presencia del otro, rodeados de amigos y familiares, y bajo la atenta mirada de los medios, no es una tarea fácil. Por eso es comprensible que ambos hayan optado por mantener una distancia prudente. No sabemos lo que realmente sucedió entre ellos, ni cómo se sienten el uno por el otro. Pero lo que sí podemos observar es que ambos parecen estar tratando de manejar la situación con madurez y respeto. Ahora bien, ¿existe la posibilidad de una reconciliación? Esta es la pregunta que todos los fans se hacen. Y la verdad es que en este momento es imposible saberlo con certeza. Las relaciones son complicadas y el futuro es impredecible. Podría ser que Hande y Kerem necesiten tiempo y espacio para sanar y seguir adelante. O quizás con el tiempo puedan encontrar una manera de reconectar y reconstruir su relación. Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es importante es respetar su privacidad y no alimentar rumores infundados. Ambos son personas adultas y tienen derecho a tomar sus propias decisiones sobre su vida personal. Lo mejor que podemos hacer como fans es apoyarlos en sus carreras y desearles lo mejor en sus vidas. En cuanto a la boda, creo que podemos concluir que fue un evento significativo en la vida de Hande y Kerem, aunque solo sea por el hecho de que tuvieron que enfrentarse a una situación incómoda y potencialmente dolorosa. La forma en que manejaron la situación, ya sea evitando el contacto directo o intercambiando miradas furtivas, es un reflejo de la complejidad de su relación pasada y de las emociones que aún puedan existir entre ellos. Y por supuesto, la controversia generada por las fotos y los testimonios nos recuerda el poder de la prensa y la curiosidad del público en lo que respecta a la vida de las celebridades. Siempre habrá un interés en sus relaciones, en sus éxitos y en sus fracasos. Y es importante recordar que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con sentimientos y emociones. En resumen, el encuentro de Hande Erçel y Kerem Bürsin en la boda fue un evento que generó mucha expectación y especulación. Las fotos revelan una aparente evitación mutua, aunque algunos testimonios sugieren que hubo miradas furtivas. La posibilidad de una reconciliación es incierta, pero lo importante es respetar su privacidad y apoyarlos en sus caminos individuales. La boda sirvió como un recordatorio de la complejidad de su relación pasada y del constante interés del público en sus vidas. Así que ahí lo tienen, amigos míos. Un análisis detallado de la situación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en esa famosa boda. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado informativo y entretenido. Quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Significa mucho para mí que me acompañen en este viaje de chismes de celebridades. Y recuerden, si les gusta el contenido que creo, por favor suscríbanse a mi canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem se evitaron intencionalmente? ¿Piensan que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿O creen que ambos están mejor por separado? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus pensamientos. También me gustaría que me dijeran qué otras celebridades o series les gustaría que analizara en futuros vídeos. Estoy siempre buscando nuevas ideas y sugerencias, así que no duden en compartir sus peticiones conmigo. Y finalmente, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle like y compártanlo con sus amigos y familiares. Ayudarán a que mi canal crezca y a que más personas puedan disfrutar de mi contenido. Así que eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo.
Adiós. Pero antes de irme, quiero dejarles una última reflexión. Independientemente de lo que suceda en el futuro entre Andy y Kerem, lo importante es que ambos sean felices y que encuentren la paz y la satisfacción en sus vidas. Su relación, ya sea como amigos o como algo más, es asunto suyo. Y como fans, nuestro deber es apoyarlos y respetarlos, sin importar qué camino elijan. Ahora sí, adiós.